Bueno, esta mañana yo estuve viendo siempre material y esta mañana, como muchas otras veces, hay ciertos mensajes que hemos compartido hace tiempo. Es un mensaje de hace 9 años, o sea que tiene su ratito, pero es un mensaje que vuelve a cobrar siempre importancia en nuestra vida y sobre todo cuando estamos a las puertas de un año nuevo. Realmente las fechas pues, son intrascendentes, lo que importa es nuestra continuidad y nuestra relación con el Señor, pero de alguna manera representan una oportunidad para sentarnos a hacer una reflexión de lo que hemos caminado y sobre todo de qué es la visión que tenemos para el próximo año. Las próximas semanas, en el último servicio del año, lo que tengo pensado es trabajar una especie de collage de mensajes. O sea, qué fue lo que vimos durante este año y tratar de conectar una serie de temas para poder reflexionar qué tanto han impactado nuestra vida. Recordemos que al final el propósito no es solo venir a la iglesia, no es solo oír un mensaje o oírlo en la televisión o en la radio, en cualquier parte, sino lo más importante es cómo la palabra de Dios impacta nuestra vida y cómo produce una conducta y produce fe y produce prácticamente un caminar que agrada a Dios. Ese es para lo cual el Señor ha mandado su palabra. Este tema está basado en Eclesiastés capítulo 6 verso 12 y habla acerca del propósito. Dice: ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Esa palabra bien también habla en otras versiones. ¿Quién sabe cuál es el propósito del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales pasan como sombra. Una de las cosas más interesantes de nuestra época es la velocidad con que las cosas pasan. O sea, estamos terminando otro año, estamos a las puertas de empezar uno, y cuando sentamos vamos a ir a medio año, y cuando citamos estamos otra vez terminando el año. Pero lo importante es qué ha pasado, qué hemos caminado. O sea, cuando estamos detenidos en algún punto de nuestra vida, es el tiempo que transcurre, pero nosotros no crecemos o no caminamos. Y por eso el tema de los propósitos son muy importantes. Y el único que nos puede hablar de cuál es el propósito del hombre en la vida todos los días es el Señor. Porque realmente desde que venimos al conocimiento de Jesucristo, Él se convierte en el propósito primario de nuestra vida. No es que vamos a dejar de trabajar, no es que vamos a dejar de atender otras obligaciones, pero lo más importante es nuestra relación con Dios. Qué tanto la cultivamos, qué tanto meditamos en la palabra, qué tanto tenemos tiempo para hablar con el Señor, qué tanto es nuestra comunión y el crecimiento que vamos teniendo en nuestra vida. La persona más pobre en el mundo es la que no tiene un propósito. Aquellas personas que se levantan y se acuestan sin haber visto nada, sin haber hecho nada, son las personas más pobres. Y no tiene que ver con la parte económica, sino prácticamente la persona más frustrada, dice un autor, en el mundo, es aquella que no puede tener propósitos porque no sabe hacia dónde va y no sabe cómo sacar prácticamente un éxito en las cosas que Dios le ha llamado. Ahora, las decisiones, cuando se basan solo en situaciones cotidianas, nunca nos van a ayudar a hacer algo realmente importante en nuestra vida. O sea, todos los días hay decisiones cotidianas. Desde que usted se despierta o desde la noche anterior o varios días antes, usted ya sabe, el día martes voy a hacer tal cosa, voy a ir a tal lado. Hay propósitos cotidianos y hay decisiones que se toman desde que empezamos el día, desde qué me voy a poner, o sea, o por dónde me voy a ir, o a qué hora voy a ir a hacer ese mandado. Todo ese tipo de situaciones son cosas cotidianas. Pero cuando hablamos de propósitos, no estamos hablando de algo tan de corto plazo. Estamos hablando de algo que va más allá. Y para esto le digo una cosa, mi amado: no hay tiempos. Porque muchas personas piensan que ya hay tiempo en las decisiones en su vida pasada. Y es cierto, la época de la juventud es una época en que más
hay oportunidad de llevar a cabo muchas metas y es donde más se deben fijar propósitos, pero nunca debe perderse la visión que siempre podemos ser útiles y siempre podemos servir, especialmente para la obra del Señor, no importa en qué tiempo sea. Hay un autor que dice algo muy interesante. Dice que si alguien realmente no tiene mayores propósitos, está vegetando. Esta expresión vegetal, aquí Adonías tiene bien adornada la iglesia de muchas plantitas. Ahorita le preguntaba a Janet, mira, ¿y quién las está regando cuando no están? Y dice, bueno, cada semana que se ríen. Ahora, la característica de esas plantitas es que ahí están y no se mueven y no hacen nada. Y eso es lo que puede llegar a pasar en nuestras vidas cuando no hay propósito. O sea, podemos llegar a vegetar nada más, o sea, pasamos el día y únicamente cumplimos con ciertas obligaciones mínimas, tomamos situaciones de decisiones cotidianas y los días son iguales. O sea, todo transcurre igual. Y lo más tremendo, las semanas, los meses, los años, y vemos hacia atrás y estamos igual que hacía 4 años, igual que hacía 10 años, y no hemos caminado. Ese es el punto de esto. Yo trabajé muchos años en un área donde tenía a mi vista abajo todo lo que era el famoso ferrocarril. Y durante años, yo vi muchos trenes ahí parqueados. Nunca fueron a ninguna parte, ni se movían, estaban llenos de óxido. Y si usted va hoy, los va a ver como estaban hace 20, 30 años que se abandonó el ferrocarril. Hasta ahora que están empezando a decir que lo van a levantar y que bueno, que sirva de algo. Pero hay mucho ahí abandonado que se ha arruinado porque no ha sido usado. Y miren, lo más terrible es que en la vida del hombre, si no tiene un propósito, puede arruinarse de esa manera, se puede oxidar. Puede llegar a ser algo que pasan los años y estamos vegetando, estamos donde mismo. ¿Cuál es la importancia de poder entender ese propósito en nuestra vida? Primero, cuando hay un propósito, esto nos da sentido. Y le voy a poner un ejemplo porque, excepto Adonías y Jonathan, aquí todos somos papás. Pero cuando han nacido nuestros hijos, ellos han traído un tremendo propósito a nuestra vida. O sea, ¿cuál fue el motor durante muchos años de nuestro caminar? Nuestros hijos, es cierto. Y claro, llega su etapa, se casan, se van, etc. Pero durante muchos años de nuestra vida, nuestro propósito son nuestros hijos. Y eso, por eso dice que el propósito le da sentido a la vida. La persona que no tiene un propósito no tiene sentido. Como le digo, vuelvo al punto, está vegetando, está como esos trenes abandonados, oxidándose, que no van a ninguna parte. El segundo tema es que también el propósito simplifica nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ayuda a priorizar. No podemos hacerlo todo y tenemos muchas cosas que hacer. O sea, tenemos que trabajar, tenemos que criar a nuestros hijos, tenemos que hacer muchísimas cosas, y cuando hay propósitos bien claros, esos van a simplificar nuestra vida porque nos van a ayudar a ordenar qué es lo que vamos a hacer. Y lo más maravilloso, Dios nos ha permitido caminar en muchos sentidos al mismo tiempo. O sea, no por ser un buen padre dejamos de ser un buen trabajador, o por ser un buen estudiante ya no trabajo. Todo puede combinar coordinadamente cuando hay un propósito, una visión a dónde voy. Un propósito enfoca la vida del hombre y lo ayuda a administrar dos cosas bien importantes. Todos tenemos una cosa que es igual. Bill Gates, el hombre más rico del mundo, tiene exactamente lo mismo que yo, de lo que le voy a decir y que usted, y se llama tiempo. El tiempo, nadie tiene más tiempo que otro. Me acuerdo que ahí por ahí había una película, no sé, sabrá cómo se llama, donde la gente tenía aquí marcado como un reloj que le marcaba el tiempo que tenía. Y muchas veces lo que hacían era pasarle este tiempo al otro. No sé si vio esa película.
Pero esa fantasía no existe en la realidad. Desde que nacemos hasta que morimos, todos tenemos días de 24 horas, 7 días a la semana, 364, 65 o 66 al año, depende, y todos tenemos minutos de 60 segundos. O sea, nadie tiene más, nadie tiene menos. Entonces, un propósito nos ayuda a ordenar cómo vamos a usar ese tiempo en nuestra vida. Y si no hay un propósito, si estamos vegetando, el tiempo solo pasa y no nos ayuda ni nos sirve para nada. Ese es el punto de esto. Y el otro es el tema de los recursos. Todos tenemos recursos. Para eso trabajamos, para poder ganar, para poder tener una mejor vida. Y esos recursos también se van a priorizar y se van a administrar mejor cuando tenemos un propósito. Muchas personas, yo me acuerdo, durante muchos años con Janet, los dos trabajamos duro y el propósito era tener una casa propia. Y ya la terminamos de pagar hace muchos años. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los recursos que uno va teniendo, igual que el tiempo, cuando hay un propósito, los administra mejor. Entonces, es todo en la vida. Y después le voy a traer, ahorita estoy siendo muy material, pero ya voy a entrar a la parte espiritual de eso. Además, un propósito enfoca la vida del hombre. ¿Por qué? Enfocar significa que yo pongo esfuerzo sobre algo. Y si tengo un propósito, lógicamente eso me va a enfocar. Y eso también estimula mi vida e incluso me ayuda a levantarme cuando hay problemas. ¿Por qué? Porque mi propósito está por encima de las situaciones que puedan pasar en mi vida. Entonces sigue siendo un objetivo, un propósito. También sirve, y esto es importantísimo, para medir si estamos en el rumbo correcto y si estamos avanzando hacia nuestros propósitos y de qué calidad. O sea, hoy estamos a las puertas de terminar un nuevo año y viene la pregunta: ¿qué tanto leímos la Biblia este año? Ese es un propósito bien claro, bien espiritual, bien marcado. Y muchos dirán: bueno, pues yo cada vez que venía a la iglesia y ahí lo que usted estaba predicando, yo leía ahí. Eso es su lectura. Otros dirán: no, fíjese que yo leí la Biblia por lo menos de pasta a pasta este año. Yo personalmente la leí 2 veces este año ya. Entonces, cada quien tiene un propósito, un punto donde se enfoca y nos ayuda a evaluar qué tanto hemos caminado. La otra pregunta: ¿qué tantas veces vine a la iglesia? ¿Qué tantas veces, cuánto tiempo tuve de adorar a Dios? Por ejemplo, Zulmi, Adonía, los hermanos de la alabanza, no solo es cuando están aquí el domingo y los oímos cantar y nos guían en alabanza y adoración. Ellos tienen su tiempo que están creando, su tiempo en que están preparando eso que vamos a tener el día domingo. Entonces, esa inversión es algo que les sirve a ellos para medir la calidad de lo que ellos están dando para el servicio del Señor. Y así somos en todas las cosas. ¿Qué tantos días en este año predicamos? ¿O le compartimos a alguien? ¿O tomamos un estudio bíblico? ¿Qué tanto? ¿Cuántas horas? Fíjense, eso es interesante. ¿Cuántas horas oramos este año que va a terminar? O sea, y claro, si yo le dedico 10 minutos diarios a la oración y lo multiplico por 360 días mínimo al año, se vuelve un montón de tiempo, hermano. Pero aún esos 10 minutos muchas veces no los hacemos. Y como le digo, es como la lectura bíblica. O sea, yo manejo un tiempo de 30, 40 minutos de lectura bíblica diaria y me da tiempo de leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis 2 veces al año. Y pudiera hacer más. Pero si yo le dedico 5 minutos, va a ser muy poco lo que voy a leer. O si yo leo de repente algo porque ando buscando, tengo una necesidad o algo nada más. Y fíjense que todos estos temas van a venir después en la palabra.
Cuando dice meditarás de día y de noche en este libro que te doy. Cuando dice orando sin cesar. O sea, por todas partes la palabra quiere que nuestra vida se alinee a los propósitos de las cosas espirituales. Y alguien, mire, una de las peores cosas en este mundo es la expresión no tengo tiempo. ¿Cuánta gente oye usted decir eso? Ay, hermanos, que yo no tengo tiempo. Mire, yo le digo una cosa, yo tengo que manejar un promedio de 2 horas y media, no estoy trabajando diarias, y ese es tiempo de oración y de oír la palabra de Dios. Y alguien dirá, pero ¿cómo se va manejando? Sí, pero eso no me obstruye poder platicar con Dios, ni me obstruye poder oír un mensaje de la palabra de Dios. Y le digo, eso está alimentando nuestro espíritu, y lo estamos haciendo en tiempos. Mi hermana Marina vive en un lugar que de aquí para allá son 2 horas de camino, fácil. Ese tiempo yo miro en los buses, a veces a la gente va con sus audífonos por ahí metidos y van oyendo cualquier cosa. Hay gente que ha aprendido idiomas así, hermano, yendo de su trabajo de un lugar a otro. Pasan años oyendo cassette, oyendo de tanta facilidad que hay ahora de esto, que hasta aprenden otro idioma. Ahora, ¿cuánto podríamos avanzar si tenemos el propósito de crecer en oír la palabra de Dios, hermano? Póngale usted que va a oír 15 minutos diarios. Miren, hoy en día, en un aparatito de ese tamaño puede tener la Biblia entera. No digamos que cualquier cosa, cualquier medio, aquí puedo tener una Biblia entera de audio. Entonces, si aquello que mire, hermanos, que no puedo leer, oiga, yo a veces oigo la palabra, estoy oyendo en el radio, en el carro, mientras voy para el trabajo, y estoy oyendo la palabra de Dios, no solo prédicas. Y recuerde que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mi maestra de teología decía, la fe viene por el oír y oír y oír, y lo repetía como 20 veces antes de decir la palabra de Dios. Porque decía, tú vas a crecer en el grado que tú le dediques tiempo a oír la palabra de Dios. Entonces, todos esos elementos son un alimento, todo eso nos va a dar vida. Jonathan va hora y media al gimnasio a hacer pesas todos los días y mire cómo se está poniendo. Igualmente somos en lo espiritual. Si usted está oyendo la palabra de Dios y la está compartiendo, eso es como que usted estuviera en el gimnasio haciendo ejercicio, con la diferencia que lo que se está haciendo fuerte es su espíritu. Y cuando vienen los problemas, no lo va a ser tan fácil que lo bote. ¿Me explico el punto de eso? Y usted va a empezar a ver que tiene más fuerza para orar, tiene más conocimiento de la palabra para pedirle a Dios conforme a su palabra. Hay tantas cosas que van a crecer si nuestro propósito es tan solo oír la palabra de Dios y orar. Es 2 cosas chiquititas, y eso va a traer un fruto. Puede empezar a hablar a la gente de Dios. Ese es el punto de esto. Entonces el propósito estimula nuestra vida y nos ayuda en los problemas. Un propósito también sirve para ver si estamos en el rumbo correcto y qué tanto estamos creciendo, y un propósito también nos está preparando. Este es otro tema importante. Un propósito nos está preparando para la eternidad, porque va más allá de la vida temporal. Fíjense que ahorita Jonathan se va a ir de viaje a un lugar muy lejano, y yo lo puse a leer de ese lugar muchas cosas. Le digo, lee e informate a dónde vas, porque es importante ya en el momento que él esté en ese lugar, en su país musulmán, donde hay muchas costumbres y muchas cosas diferentes a nosotros. Le digo, eso te va a ayudar hasta qué tipo de moneda hay, todo. Y así somos cuando nos estamos preparando para el viaje a la presencia del Señor. Hay gente que ni siquiera sabe cómo es el cielo, hermano. Hay gente que no sabe. Yo he oído personas que dicen, ay, no, de eso de Apocalipsis no me hable porque me da miedo. Imagínense, Apocalipsis es un libro para los cristianos de completa victoria. Es decir, ganamos.
Es decir, el Señor va a habitar entre nosotros, secará toda lágrima de nuestros ojos, no habrá necesidad de sol ni de luna, Él mismo alumbrará nuestra vida. O sea, para nosotros Apocalipsis no es un libro de miedo, es un libro de victoria total. Ese es el punto. Sin embargo, tenemos cristianos que tienen miedo de eso. ¿Por qué? Porque no conocen. En el grado que sabemos hacia dónde vamos y nos metemos en las cosas de Dios, en ese grado vamos a saber hacia qué es lo que podemos esperar de Dios. Y le voy a decir, hay momentos en la vida donde las cosas que tenemos enfrente no parecieran ser lo que Dios ha prometido. Pero es ahí donde tenemos que aprender con el compás de los tiempos de la espera de Dios, sabiendo hacia dónde vamos. Hay un versículo que a mí me inspira muchísimo, está en Hebreos 11 y habla de la vida de Moisés. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué significa eso, hermano? Se sostuvo como viendo al invisible. O sea, en las épocas de mayor presión en la vida de Moisés, lo que lo sostenía era como que estuviera viendo a Dios. Y no lo estaba viendo, claro, ya después lo vio directamente. Pero esa expresión, y todo eso deviene de tener hacia un propósito, un punto a donde vamos, es un punto al que nos evaluamos a nosotros mismos. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Tener un propósito de leer la palabra durante este año que viene, tener el propósito de no orar menos de 15 minutos diarios en este año que viene, le pregunto, ¿ese será un propósito que tiene que ver con la edad de alguien, o tiene que ver con el conocimiento de alguien, o con el crecimiento, o será algo que yo le estoy pidiendo que, mire hermano, eso sí es muy difícil? ¿Será cierto o son cosas muy simples, hermano? Y podrá alguien decir, por ejemplo, a Adonías, hermanos, que estoy en la U, tengo que trabajar, tengo que estudiar, ¿a qué horas voy a hacer eso? ¿Estamos hablando de grandes compases de tiempo, hermano? No estamos hablando de grandes tiempos. O sea, es cosa de cuánto le dedicamos a eso, a este. El otro día yo oía a un predicador que decía algo muy interesante, decía cuánto tiempo vemos televisión. Y claro, es parte de una distracción, no como decían acá que el diablo y todo eso depende que esté usted viendo, pero sí le digo, realmente, si le dedicamos un poquito de ese tiempo a las cosas de Dios, la cosa va a cambiar. ¿Me entiende el punto de esto? Y ese es el valor de los propósitos. Noé tuvo un propósito bien claro. Mira, vas a construir un arca y la vas a hacer de esta y de esta manera. Y enfocó toda su vida durante 120 años a construir aquel arca. 120 años, hermano, no fueron 10 días. Y cada día podía ir viendo si estaba creciendo, y también era un propósito completo. No era cosa de que cada sábado vamos a dedicarnos a construir el arca, porque no hubiera terminado. Era demasiado grande. Y eran, ¿cuántas personas eran ellos, hermano? Eran 4 hombres y sus esposas. Y las esposas no creo que hayan estado cargando palos y cortando palos para eso. O sea que realmente la mano de obra eran 4. Y 4 construyeron un barco gigantesco donde cupo todos los animales que el Señor les había dicho. Ahora, esos son propósitos. En Hebreos 11 habla de la fe, pero en Éxodo nos habla del propósito en la vida de Moisés, otro de los grandes casos. Estoy hablando de los grandes. A Moisés le dijeron, el verso Éxodo 3:7, le dijo Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor y he conocido sus angustias. Ahora, oiga esto, verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo cuando leo eso, hermano, me pongo chinito, como dice. Si puedes imaginar un pastor de ovejas, 40 años cuidando ovejas en el desierto, y de repente Dios le dice: mira,
ya vi que mi pueblo está sufriendo, pero vine para que tú los vayas a sacar de ahí. O sea, ¿con qué ejército? ¿Con qué armas? No lo está mandando solo a un pueblo que está perdido, el pobre no sabe a dónde ir y dice, va, síganme pues. No, está hablando de enfrentar al mayor imperio de esa época. Dice que Faraón, cuando lo salió a perseguir, escogió, oiga, no era todo su ejército, escogió 600 carros y los mejores capitanes que tenía para ir a perseguir a Israel. Así, ¿cuánto era 600 carros en esa época, hermano? Y así imagínense a ese Faraón. Es que Dios lo mandó, ve y saca a mi pueblo. Miren, yo me identifico, a mí no me da pena decirlo, con el pobre Moisés. Señor, ¿yo quién soy? ¿Y qué les voy a decir? Yo no sé ni hablar, no me van a querer escuchar. Todas las excusas que da Moisés, tenía razón humanamente hablando. ¿Cierto o no? Sí, tenía toda la razón. Yo no me decía, ese Moisés tan falto de fe. No, vaya, 40 años, ya no ni se acordaba cuando había vivido en Egipto en ese tiempo. Pero ese era el propósito de Dios en la vida de Moisés. Imagínense, tremendo tamaño propósito. Y ese propósito lo hizo vivir por los próximos 40 años. Tampoco fue 2 días, hermano. 40 años vivió Moisés en esto. Y con un pueblo, ay, hermano, que daban ganas de coscorronearlo todos los días. Se quejaban que no hay agua, que no hay comida, que para que nos sacaste, mejor nos hubiéramos quedado allá teníamos carnita, que este maná ya nos hastió. ¡Hijuela, hermano! Aquí no hay agua para beber. Un pueblecito de aquellos, pero de a de veras. Un día le dijo el pobre Moisés, le dijo, Señor, ¿qué te hice yo para que me pongas este pueblo? Imagínense a dónde llegó el pobre Moisés. Pero ahí terminó. Y todavía por culpa del mismo pueblo, metió la pata y no lo dejaron entrar a la tierra prometida. Esos son los propósitos de Dios. Pero cumplió lo que Dios le dijo. Los llevó a la puerta de donde podían ya ver la tierra prometida. Y por instrucciones de Dios ya levantó a Josué y lo estableció como el general que los iba a meter y se murió. Ese es el propósito de Dios, ¿me entiende? Pero ese era su caminar de todos los días. ¿Y qué diríamos de Samuel, hermano? De David. Viene David y era Samuel, el profeta. Primero el Señor le dice al profeta Samuel, en 1 Samuel 16:1, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Porque el padre Samuel lloraba, ay, ¿cuánto costó que nos diera un rey? Y ahora lo quita y el reyecito resultó torcido. Le dice, no, ¿hasta cuándo lo vas a llorar? Le dice, yo ya lo deseché para que reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y te enviaré a Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Imagínense eso. ¿Y a quién le escogió? Al más chiquito de la casa de una familia chiquita, de la tribu más chiquita, del pueblo más chiquito de Israel. ¿Sabía usted? Belén era una cosita, era una aldeíta en las cercanías de Jerusalén. Y era de la tribu de Benjamín, era la más pequeña de Israel. Y era de la familia de Isaí. Isaí tenía 7 hijos y David era el más chiquito, el secaleche, el que cuidaba las ovejas. A ese se fue a mandar a traer Dios. Pero le dice a Samuel, a mí me gustó esto, porque le dijo que se había dado provisto de alguien que era conforme a su corazón. Ahora, viene y lo unge. El muchacho tenía 16, 17 años cuando se dio esto. Y al siguiente día no amaneció rey. Al siguiente día se vuelve su enemigo Saúl y lo quiere despedazar. Porque tenía celos de que era alguien muy especial y reconocía que Dios tenía su unción sobre él. Y pasan 15 años mínimo antes que se siente en el trono, y no de Israel, de una de las tribus de Israel, porque pasaron otros 7 años antes que reinara sobre todo Israel.
Esos son los propósitos. ¿Qué era lo que movía? ¿Qué era lo que motivaba? David sabía que Dios lo había llamado y lo había ungido. Sin embargo, también hay otra lección en la vida de David. Hubieron momentos que se desanimó, hubieron momentos que perdió la visión, hubieron momentos que pensó, no, eso. Alguien le decía, ¿te acordaste? Te ungió Dios y dijo que ibas a hacer. Sí, ya ni me acuerdo. Ni me acuerdo, lo único que veo es un Saúl que ya me va a matar un día de estos. Pero ese es el tema. ¿Qué es lo que sostiene esta gente en el tiempo? El propósito. El a dónde es que va. Y le di uno de los grandes, tremendos propósitos en la palabra, Nehemías. A Nehemías lo comisionaron nada más y nada menos que para reconstruir Jerusalén. Imagínense eso. Y la historia de Nehemías, muchos pocos la conocen, es una historia muy interesante. Nehemías era el copero del rey del imperio más poderoso de la época en que vivió. Y ser copero del rey significaba el hombre de mayor confianza en todo el reino. ¿Saben por qué? No era solo para servirle su copita al rey, era porque él era el que probaba lo que el rey se iba a comer o tomar. Antes, porque si lo querían envenenar, para que no lo fueran a envenenar a él. Fíjense qué interesante es. O sea, no era cualquier funcionario, era alguien de muchísima confianza en el rey. Y lógicamente, por el mismo puesto que tenía, vivía en el rey, vivía en el palacio y estaba cómodamente en el palacio, la pasaba bien, ya se imagina, gozaba de la presencia del rey en cualquier momento, que era otra cosa, que era un privilegio. Y de repente le cuentan que su pueblo está en desgracia, el pobre Israel, que Jerusalén está por los suelos, son ruinas, porque lo habían destruido cientos de años antes, y que la están pasando mal. Y el hombre es tocado por Dios y quiere regresar para ir a reconstruir los muros de Jerusalén. 20 años antes había regresado un sacerdote que había reconstruido, ya estaba en proceso todo el nuevo templo. Ahora, deja todo aquello y regresa. Imagínense que de donde vivía Nehemías para llegar a Jerusalén eran 3 meses en camello o en caballo. 3 meses de viaje. No eran 2 días ni 3. ¿Cuánto aquel hombre caminaba de regreso y con peligro en el camino? Llega, y en el libro lo puede ver usted en Nehemías, ve todo aquel desastre y empieza a organizarlo todo, pero tenía un propósito muy claro. Y vienen los enemigos gratis, se le levantan varios, entre ellos Sanbalat, no me acuerdo, eran 3, pero eran aquellos que le hacían la vida en cuadritos al pobre Nehemías. Pero con todo termina de construir y levantar y reconstruir otra vez las murallas. Las murallas de Jerusalén son, ¿cómo le digo yo? Más o menos esa pared, la mitad de esa pared, de alto para arriba, es el tamaño de cada tetuntito de lo que va puesto en la muralla. Ya se puede imaginar, mover eso, irlo reconstruyendo, ponerlo en su lugar, hacer puertas otra vez, tiene 12 puertas en Jerusalén. Todo eso, o sea que no se estaba metiendo a un trabajo poco, pues estaba metiéndose en una empresa de aquellas, pero lo terminó. Y lo amenazaron que te vamos a venir a matar, le fueron a decir al rey que él se quería hacer rey de todo tipo de ataques. O sea, le hicieron la vida en cuadritos, pero terminó, porque había un propósito, había un punto, algo que lo motivaba, que lo movía a caminar y hacer lo que tenía que hacer para Dios. Y si vamos a los profetas, mi amado, aquí hablamos de otro tema. Los profetas, llamados del pueblo con una unción especial, pero muchos de ellos no tenían recursos, no tenían más
que ir y enfrentar a un pueblo idólatra, un pueblo pecador, y llamarlo al arrepentimiento. A muchos los mataron porque no les gustaba que viniera alguien y les dijera lo que estaba pasando. Pero hay un profeta que tiene un apodo muy especial. Se llama el profeta llorón. ¿Qué significa ser llorón, hermano? Sí, imagínense el apodito. El profeta llorón, y es Jeremías. Ahora, más de 60 años hablándoles de que se arrepintieron y no se arrepintieron. ¿Ya les parece? Por eso cuando se miden los ministerios en términos de cuántos vinieron, es una cosa. En Jeremías no vino nadie, hermano. 60 y pico de años predicando, enseñándoles, advirtiéndoles, hasta que dice la palabra que subió la ira del Señor. Ya no hubo remedio, vino un juicio, porque nunca lo quisieron escuchar. Ese es el punto. Incluso hay una segunda parte de Jeremías, cuando ya después que se fueron cautivos, donde fue a los que habían huido y tampoco lo quisieron oír. Esa fue la historia del pobre Jeremías. Yo creo que cuando Jeremías llegó al cielo, haber pensado: me va a dar una regañada al Señor, no logré casi nada. Y lo que lo recibieron fue con platillos y bombos: Jeremías, cumpliste tu misión. Pero ¿y cómo si no se convirtieron y nunca se vio nada de esto? Sí, pero cumpliste tu misión. Porque lo importante es que hubo profeta entre ellos que les advirtió, y no pueden decir que no se los dije. ¿Me entienden los propósitos de Dios? Ya solo con estos 4 o 5 personajes ya tenemos una visión tremenda de lo que son los propósitos de Dios. Y vamos al Nuevo Testamento, hermano, y hablamos de personajes como Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, los primeros 4 discípulos de Jesús, 4 pescadores en una aldea perdida de Israel que se llamaba Capernaum, en el lado de Nazaret, que nadie daba nada por ellos. Pero un día llega Jesús y los llama. Y recuérdense de aquel tremendo llamado donde Jesús les dice, Marcos 1:17: venid en pos de mí y haréis que seáis pescadores de hombres. Imagínense qué llamado este. Y dice que dejándolo todo, le siguieron. Y tuvieron sus alzas y bajas también. Cuando crucificaron a Jesús y lo enterraron, creyeron que todo se había acabado, tenían miedo, se regresaron a donde vivían. Ahí los va a jalar Jesús otra vez. Pero cuando esta gente tomó el propósito de Dios en su vida, cuando esta gente entendió que era el llamado del Señor, el día de hoy habrá personas en el mundo que no saben quién es Pedro, o quién es Juan, o quién es Juan, José, Jacobo. Sabrá alguien hoy en día que le pregunte, sabrá quiénes son estas personas. Ese es el cambio del propósito de Dios en la vida de estos hombres. Y para ponerle la guinda de lado, y ahí voy a ir terminando, aparece un hombre llamado Saulo, de una ciudad que se llamaba Tarso, que ni siquiera era en Israel. Pero eso sí, un hombre hijo de judíos, se llamaban de la diáspora, los que se habían ido a vivir fuera de Israel por las guerras y una serie de cuestiones que habían sido creadas toda la ley de Israel. Este hombre llegó al punto de fanatismo de incluso asesinar cristianos. Él creía que el cristianismo era una herejía y que había que extirparla y destruirla, y era perseguidor de cristianos. Hasta que yendo a Damasco, lo bota del caballo el Señor y lo enfrenta y le pregunta: ¿por qué me persigues? Y aquel le contesta: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Eso viene a traer un cambio en la vida de Pablo, que hoy en día la tercera parte de las epístolas de la Biblia, del Nuevo Testamento, son escritas por Pablo. Y todo el sentido de lo más fuerte doctrinal viene de las epístolas de Pablo. O sea, ¿qué propósito tenía Dios en la vida de este hombre? ¿Cómo terminó? Lo
lo mataron los romanos. Cualquiera hubiera dicho, bueno, pero tanto viaje, tanta cosa y al final se murió, sí, pero el legado que Dios tenía en el propósito de este hombre es parte de lo que estamos leyendo hasta el día de hoy. ¿Me entiende el punto? Entonces, vuelvo a recapitular. No tenemos un propósito, estamos vegetando. Una persona que no tiene propósitos es, yo le contaba, yo me acuerdo todas las mañanas, trabajé muchos años en el 5º nivel del Banco Guatemala y el ventanal daba a la feria. ¿Y qué era lo que había ahí? Había un montón de trenes oxidados que no iban a ninguna parte y no servían para nada, más que para hacer. Yo creo que si los hubieran vendido en chatarra, los hubieran sacado algo. Y yo pasé ahí 9 años de mi vida trabajando en esa comisión. Y en esos 9 años jamás vi moverse un tren de esos. Y esa es la vida de una persona que no tiene propósitos. Es como esos trenes. Está parada en un lugar, viene el día, viene la noche, viene el sábado, viene el domingo, viene junio, viene diciembre, viene el año tal y el otro tal y el otro tal, y están ahí cada día oxidándose más, no sirviendo para nada. ¿Cuántos me entienden esto, hermano? Y le digo eso en la palabra, en las cosas de Dios, es una de las cosas más tremendas que le vamos a dar cuenta al Señor. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Nada. Me senté a vegetar la vida. Ahí están tus talentos, si quieres te los devuelvo, como le dijo aquel. Esa es la responsabilidad de esto. Y todo esto solo puede venir con propósitos. ¿Cómo le invito a empezar su año? Póngase 2 propósitos bien claritos, donde no va a caber la excusa no tengo tiempo, no va a caber la excusa muy difícil, ni no va a caber la excusa de nada. Ni siquiera, es que mire, eso me lo hubiera hecho cuando tenía 30, no ahorita. No, es algo que puede hacerlo hoy. No importa la edad, no importa su tiempo, no importa nada. Y el primer propósito es, agarre la palabra y ahorita en este año propóngase leerla completa de Génesis a Apocalipsis. Que mire, hermano, que cuando llego a Jeremías y a Ezequiel no entiendo. Que mire que Apocalipsis me da miedo. No importa, léala. Es Dios que va a empezar a abrir sus ojos, pero si no lo hace, nunca lo va a hacer. ¿Y cuánto tiempo? Pero mire, hermano, yo tengo que trabajar. ¿Y cuánto tiene que leer diario? Si yo leo 35, 40 minutos y la leo 2 veces al año, yo creo que alguien que lea 15 minutos diarios la puede leer en un año. Así que no me va a venir a decir a mí que no se puede. Y eso lo empecé yo en el año 95, para que le eche pluma, ese ritmo de 2 veces al año. La otra, ore, pero que su oración no sea, Señor, bendíceme, guárdame, que no me asalte, que no se entren los ladrones. No, de veras, ore. Hay muchas situaciones que nosotros no oramos. Pasan los años, los parientes siguen perdidos, pasan los años, seguimos enfermos, pasan los años, seguimos bien fregados, pero ni siquiera nos ponemos la disciplina de orar. La disciplina de empezar a crecer espiritualmente en las cosas de Dios. Esos son los 2 propósitos más importantes. ¿Cuánto le van a llevar? Ore 15 minutos, lea la palabra 15 minutos. Estoy hablando de media hora de las 24 horas que tiene el día. Y quíteselo por lo menos a las 2 o 3 que miran novelas o programas en la tele. Y ya tiene el tiempo para hacerlo. Y si tanto es la ocupación, hágalo cuando está manejando, que el tráfico ahora da bastante tiempo para poder dedicarse a oír la palabra y a orar también. La cosa es que si el otro año usted a estas épocas viene y ahora va a poder medir y va a decir, ¿leí o no leí? Y muchos lamentablemente dicen, ay, hermano, empecé re bien en enero. Pero fíjense que para febrero ya como empiezan los patojos a ir a estudiar y empieza el tráfico, ya no pude. Así está bien, es cierto o no es cierto. Y después decimos que Dios no contesta, después decimos que Dios no nos oye. ¿Es cierto, no, hermano?
El tiempo lo tenemos. El tiempo lo tenemos. Nadie puede decir no tenemos tiempo. Nadie. Ya le digo, Bill Gates, el hombre más rico del mundo, y Albert Einstein, el más inteligente, tenían 24 horas diarias, igualito que usted y yo el día de hoy en nuestra vida. ¿Es cierto o no es cierto? Ah, no, mire, es que Einstein era presente. Sus días eran de 50 horas. Mentira, eran de 24 igual que las tuyas. Que dormía menos, esa es otra cosa. O sea que los tiempos nos lo da Dios. Y termino con esto, aunque es una amenaza, pero le va a dar cuentas usted a Dios de ese tiempo. Cuando hemos sido ociosos, vamos a responderle: ¿qué hiciste? Nada, Señor. Estaba muy ocupado, estaba muy cansado, no tenía tiempo. Todo eso no va a valer por todo el don que Dios nos ha dado, con la bendición de la inteligencia, de la salud. Esta mañana le digo, lo puedo decir con libertad, todos vinieron aquí caminando. ¿Es cierto o no? Y vinieron habiendo desayunado, ¿o no es cierto? Y habiendo dormido rico. ¿Sí o no? Esos son regalos de Dios. Esos son regalos de Dios. No vamos a dedicarle poquito tiempo a Dios. Hermano, póngase propósitos. Ya no vegete. Ya no pasen los años como que es un vagón de tren tirado ahí enfermo y oxidándose. Sea un cristiano que haga diferencia en este mundo que tanto lo necesita, a través de crear usted mismo propósitos. Amén. Vamos a orar esta mañana.